Bien, iniciando una nueva semana, como todos los lunes, recibimos a Pedro Peña para compartir, como cada 7 días lo hacemos, la columna de literatura. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Leonardo, José, ¿todo bien? Saludos a la gente que está del otro lado. Bueno, me alegro. Bueno, ¿por dónde venimos hoy? ¿Con alguna, o de alguna forma, una continuidad de la columna que teníamos la semana pasada? Sí, la semana pasada trajimos unos libros, un formato de libro, más bien libro económico, sencillo, breve, de las publicaciones de Ediciones de la Banda Oriental, que son publicaciones que además saca o con el diario El País o con Socio Espectacular, que son convenios con las instituciones, digamos. Y acá trajimos lo mismo, un año después. Ediciones de la Banda Oriental sacó estos libros, que son libros clásicos de la literatura española. En esa colección son unos 15 libros más o menos, van desde, en este caso, la literatura medieval, el siglo de oro, hasta Bécquer, por ejemplo, que es un autor más del romanticismo. Hay de todo, ¿no? García Lorca, cosas más actuales también. Sí. Rescato este tipo de publicaciones y de libros porque le acercan al lector en un formato económico, clásicos, ¿no? Y clásicos, además de un formato económico, en una edición que es práctica. Un libro de estos entra en cualquier bolsillo, se lleva a cualquier lado. En este caso elegí traer, al igual que había traído la semana anterior aquellos 3 libros de Acevedo Díaz, de Delmira Agustín y de Spínola, como en proyección generacional, digamos, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Acá vamos a arrancar mencionando algunos libros que cualquiera de nosotros puede tener en una consulta a internet en el momento, ¿no? Después de mirar la columna, la gente va y googlea y pone PDF al final del título del libro y chau, lo tiene. Digamos que la literatura española, que es tan vieja como la historia del español, ¿no? El español es una lengua derivada del latín, una lengua romance que tiene su propio avance, como hablamos en otras ocasiones. Empezó a generar literatura rápidamente. Las primeras epopeyas son las epopeyas medievales, el Cid sobre todo, escrito o fijado por escrito, las tradiciones orales que referían al Cid. Son todos episodios de la llamada, mal llamada tal vez, reconquista de España. En realidad no hay una reconquista de España. Para los que hemos leído historia, sabemos que España estaba en poder de los árabes, y que en todo caso hubo una conquista de los godos que hicieron que los árabes se fueran al norte de África, pero no es que primero hubo godos, después árabes y después godos de nuevo. No hay eso de reconquista. Estas historias medievales rápidamente pasaron de lo épico mutaron con el crecimiento o la fundación de algunas ciudades, los núcleos urbanos, hacia otro tipo de literatura. Y entre por ejemplo, en este librito que hay de todo, están incluidas 2 composiciones de las que me gustaría hablar. La primera es El Conde Lucanor. El Conde Lucanor es escrito por el infante Juan Manuel. El infante Juan Manuel es un sobrino de Alfonso X el Sabio. Alfonso X es el principal rey de España en el siglo XII, en la transición entre el siglo XIII y el siglo XIV. Es el Alfonso el Sabio porque es el que justamente le da al conocimiento en su reino una importancia notable, las primeras bibliotecas sistemáticas, contratar sabios, justamente algunos de ellos de origen moro, para producir conocimiento. Y en el medio de todo eso, su sobrino escribe El Conde Lucanor, que es un libro para la élite, digamos, ¿no? Para las pocas personas que sabían leer y escribir en aquel momento, y para la élite en el sentido de que es un libro moral. El Conde Lucanor es justamente el personaje principal, tiene un asesor que se llama Patronio. Los cuentos siempre son que el conde tiene un problema, se lo comenta a Patronio. Patronio le da un consejo que tiene la forma de un cuento. Sí, en ese sentido son como
podríamos llamarles parábolas morales o invenciones de ficción que lo que buscan es hacer que la persona que las escucha tenga una enseñanza o pueda obtener una enseñanza moral. Una guía, ahí está, una guía de comportamiento, sobre todo el buen comportamiento. El otro, que es un libro, o más bien una composición bellísima, son las coplas de Manrique, ¿no? Que las coplas de Manrique son escritas por Jorge Manrique para homenajear a su padre, don Rodrigo de Manrique, que murió ya viejo, después de haber combatido contra los moros, después de haber exaltado el cristianismo. Estamos hablando de finales del siglo XV, ya como entrando a un nuevo mundo, ¿no? A todo el mundo del Renacimiento, que si bien en España el Renacimiento no es una cosa que haya anclado con mucha fuerza, pero Europa ya estaba en esa sintonía, y las coplas de Manrique tienen un poco esa sintonía, ¿no? La gran pregunta de las coplas de Manrique es se condensa en la expresión latina ubi sunt, es decir, ¿dónde están? ¿Dónde están las glorias del pasado? ¿Dónde está todo aquello que había, que ahora ya no está más? La degradación del tiempo sobre las cosas de la realidad. Las coplas de Manrique y el libro de El Conde Lucanor están perfectamente en internet. Sí. También están en este librito algunos de sus capítulos. Muy recomendable. En el siglo XVI, acá terminamos con el siglo XV, ahora el siglo XVI, hay una obra emblemática que todos nosotros dimos con ella en algún momento, o con alguna parte, aunque más no sea, que es el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra anónima. Cuando una obra tan exitosa es anónima, uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué alguien que podría, bueno, tal vez lo haya logrado, ¿no? Pero alguien que tuvo tanto éxito comercial incluso con la obra, no pone su nombre en la obra? Y bueno, y el problema es que es una obra que emprende contra todas las cosas vivas, digamos, ¿no? Claro. Contra el clero, la nobleza, pero también contra los pobres y su forma de vida. No deja títere con cabeza, digamos, ¿no? Claro. Entonces era un peligro también. Era un peligro, claro, no había manera de que quien lo escribió, si bien es una obra bellísima, saliera ileso de ella, ¿no? Porque ya te digo, criticaba todas las aristas de la sociedad. Tal vez lo más conocido, o los episodios más conocidos del Lazarillo, tengan que ver con el personaje de Lázaro en convivencia con el ciego, digamos, ¿no? Que es un poco el mentor intelectual del personaje. Pero bueno, es una obra que se lee rapidísimo, para la que hay que tener presente que no es el castellano actual, que es el castellano del siglo XVI, y que como tal hay que resolverlo y tratarlo. Tienen algunos giros que son obviamente anteriores a nuestra forma de percibir el español, pero vale la pena, porque una vez que uno lee el primer capítulo ya todo se facilita. Hay también, y a esto también quería referirme, hay una película muy linda del año 2001 de Fernando Fernán Gómez, el director español, que se llama Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes. Y creo que la película es buenísima para entender también algunas aristas del libro. Y recrea algunos de los episodios que no son tan clásicos, que bueno, como por ejemplo, si bien recrea los episodios que tienen que ver con el ciego, va a otros, digamos. Y es una recreación de época buenísima. Si uno quiere entender qué pasaba en España y en Europa toda en el siglo XVI, esta película lo logra, y lo logra bien, ¿no? En apenas 90 minutos queda presentado el personaje, uno se ríe mucho, se emociona mucho con las peripecias. Me parece que también para una tarde se encuentra en YouTube, por ejemplo, se encuentra fácilmente, se puede googlear, descargar, sé si no estará en Netflix incluso. También. En algunos de los soportes usuales lo pueden encontrar fácilmente, y además está, ya les digo, apegada al libro, claro, ¿no? Me quedé con la curiosidad, no sé si es materia de investigación, no sé si vale la pena, pero se tiene, digamos, por lo menos una noción de quién puede haber sido el autor. Sí, muchos nombres. Hay muchos nombres. ¿O de qué ámbito de la sociedad de aquel tiempo? Estamos hablando de una persona probablemente de la nobleza o del clero. ¿Sí? Y probablemente los nombres que se tiran son de escritores
de la época, digamos, ¿no? Claro. Yo no recuerdo muchos ahora y bastaría con googlearlo, pero son escritores que escriben de forma parecida. Ajá. Y bueno, el asunto es que no lo vamos a saber nunca. Sí, no, está claro. Está eso claro. Es como... Pero es un asunto que se ha trabajado. Sí, se ha trabajado y hay especulaciones bien fundadas y hay gente que se la juega por tal o cual nombre. Ya les digo, yo ahora no recuerdo ninguno de ellos, pero son casi todos escritores de la época, ¿no? Está bien. Y bueno, sí, esas cosas llaman la atención. Sí. Acá sí tenemos uno con nombre, pero aparte porque también era su intención. La última de las que traje es La vida es sueño. La vida es sueño es una obra de teatro, ¿sí? Pero teatro del siglo XVII, español, pero todo dentro del siglo de oro, ¿no? Desde Manrique en adelante, aunque son 200 años, nosotros podemos perfectamente decir que ese es el siglo de oro, ¿no? Fines del siglo XV, todo el XVI, donde incluye a Cervantes, principios del XVII, donde el último de los escritores del siglo de oro es Pedro Calderón de la Barca. Y esta obra de teatro, La vida es sueño, que se representó hace poco tiempo en Uruguay, no recuerdo bien el elenco, es una obra que todavía se representa, y La vida es sueño es justamente una disquisición. El personaje de Segismundo, que es el personaje principal, es el hijo del rey de Polonia, que ha sido encerrado toda la vida en una caverna porque hay una maldición que que dice que si Segismundo gobierna va a matar gente, le va a ir mal, bueno, va a ser una serie de desastres. Entonces su padre lo encarcela en esa caverna, encadenado a una piedra, y es todo un alegato a favor del libre albedrío, de la libertad, del por qué está preso Segismundo, ¿sí? Sí. Y bueno, ahí hay unos versos que son como emblemáticos, ¿no? Cuando Segismundo sale de la caverna y dice: ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Entonces es una obra de teatro típicamente filosófica, en los tiempos de la Contrarreforma española, donde el libre albedrío es sostenido como uno de los emblemas del catolicismo, en contraposición al determinismo del destino, digamos, de las religiones, sobre todo del calvinismo, ¿no? Es una respuesta, porque además Pedro Calderón de la Barca era un sacerdote, es una respuesta del catolicismo, de la Contrarreforma, una respuesta filosófica al problema de la decisión, del libre albedrío humano, digamos, ¿no? O del determinismo. Es una obra que se lee, a pesar de estar escrita en verso, se lee muy fácilmente, se lee rápido, porque justamente la escritura en verso hace que al momento de la lectura la página se reduzca al octosílabo, digamos, ¿no? Entonces creo que es una recomendación al alcance de cualquiera que tenga curiosidad, digamos, ¿no? Claro, estas cosas, lo que sí estamos haciendo todo el tiempo es tratar de resucitar muertos de alguna manera, ¿no? Estos autores obviamente están en la tradición hispánica, están en la tradición de los estudios formales de cualquier disciplina literaria, pero no tienen por qué estar ahí solamente. La idea es que puedan estar en el gusto del público y de la gente, ¿no? Y en el contacto frecuente. Ahí está. Y que sobre todo cualquier lector, porque una persona que lee la novela actual uruguaya o internacional, tiene perfectamente las herramientas para leer estas. Es decir, el lector que es lector, que quiere ampliar su rango de lecturas, tiene un universo a la mano de forma gratuita. Puede ser que estamos hablando en contra de las librerías, pero no es así tampoco, ¿no? Las cosas pueden convivir, digamos, ¿no? Pero la idea de un poco de este espacio es ver que hay cosas que son magistrales, notablemente bien escritas, y que cuando uno las lee mejora. Sí, mejoran a uno, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, muy bien, una más que interesante oferta, insisto, con lo de la semana pasada y esta, hay para entretenerse y para
Sí, vamos a ver si nos arrimamos en el tiempo, ¿no? Bueno, para la próxima. Bueno, vamos a ver si traemos algún autor que esté vivo o que haya muerto hace poco, digamos. Está muy bien. Una cosa que quería mencionar, no lo hicimos la semana pasada, no tiene nada que ver con nada de esto, pero bueno, está enganchado. Nada, que se ha declarado de interés departamental la noche que no se repite. Sí. En estos últimos días, ¿sí? Bueno, no, me parecía, digamos, simplemente hacer la mención, digamos, no me voy a poner yo a ser, digamos, un detallado de las declaraciones de interés departamental, es simplemente la declaración y el poder, digamos, es categoría C, o sea, se puede utilizar, llegado el caso, junto al título, que la película ha sido declarada de interés departamental, claro. No hay exención de impuestos ni cosa por el estilo, que bien. Pero ayuda, ¿no? Claro, ayuda a abrir puertas, ¿no? Pero bueno, exacto, supongo que sí. Bueno. Estamos muy agradecidos con la declaración, pero también con otros gestos que hubo desde la política, digamos. Ajá. A mí no me gusta mucho, soy sincero, la política en el arte. Está bien. El arte en política es distinto, ¿no? El arte cuando el arte habla habla de política, yo lo respeto. Ya cuando la política interviene en lo artístico, son cosas distintas, pero en este caso, como proyecto económico, digamos, o como industria, claro. Por ese lado se abren muchas oportunidades. Estamos agradecidos con el intendente, con la junta. También tengo que mencionar a Mariana de los Santos, la edila del Frente Amplio, porque es de orden, porque fue la primera que en la Junta habló de la película, ya en las primeras semanas en las que... Y bueno, me parece que es un reconocimiento para ella también que de alguna manera reconoció la película previamente a la declaración de interés de la Intendencia y de la Junta, de la Junta, que nos honra, ¿no? Sí, comentaba esto, comparto eso que vos decís de la política y el arte, lo mencionaba en tanto resulta un reconocimiento de la población también, ¿no? Sí, eso es lo de los representantes, claro, ¿no? A través de sus representantes, exactamente. Bueno, muy bien, Pedro, nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias y saludos a los oyentes. Gracias como siempre. Seguimos en instantes, amigos, con más San José Ahora Radio. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate.